Hola, ¿qué tal? Hoy es día de Unpacked y eso significa que Samsung presenta nuevos dispositivos. Estamos en agosto y tocarían los Note, pero como vimos el año pasado, creo que los Note, aunque me duela bastante, han pasado a mejor vida. Sin embargo, tenemos nueva generación de plegables y tenemos también unos Galaxy Buds 2 Pro que pintan muy bien y unos nuevos Galaxy Watch 5. Tienes toda la información tanto del reloj como de los auriculares en enlaces en la descripción. Hace una semana estuve en Londres y pudimos toquetear todos los dispositivos, pero evidentemente con los que más tiempo pasamos fueron con el Flip y con el Fold. La verdad es que me hace mucha gracia el nombre de Flip, pero bueno, vamos a centrarnos. Tienes otro vídeo que te dejo en la esquinita sobre el Fold 4, que creo que es el dispositivo que más ha evolucionado, pero en este vídeo toca hablar del Flip y es el modelo que menos avanza respecto a la generación anterior, pero sigue siendo el modelo de móvil plegable que más me gusta. Esto pues va en gustos, es súper subjetivo, pero para lo que yo quiero, que es un móvil que en el bolsillo ocupe muy poquito, aunque es gordito, que eso ya lo sabes, pero que bueno, cuando lo despliegas tiene una pantalla de 6,7 pulgadas. Y creo que la razón de ser de este dispositivo es el diseño y vamos a empezar hablando de eso. En este sentido es un diseño muy similar al del año pasado, de hecho si te lo pongo uno al lado de otro, no creo que sepas diferenciar, creo que nadie sabría diferenciar cuál es cuál. Tenemos el modelo lila, que es un modelo que la verdad es que me ha parecido bastante bonito, aunque bueno, en el evento había otros colores, pero yo, bueno, en cuanto vi el lila me tiré a por él porque me gusta muchísimo. Pero una de las claves de este modelo es esa personalización que Samsung llama Bespoke, y es que puedes personalizar tanto la carcasa de la parte superior, por así decirlo, como la carcasa de la base. Si te fijas, sí que es cierto que hay algunas diferencias entre el modelo del Flip 3 y el Flip 4, y es que los bordes no llegan a ser planos, son algo redondeados, pero un poquitín más planos que los que teníamos el año pasado, o al menos esa es la sensación que me dio. Seguimos teniendo el botón de desbloqueo en la parte derecha, que es muy cómodo, es un sensor capacitivo, y tenemos también unas cámaras que sobresalen un pelín más. Creo que es muy poco, es casi imperceptible, pero yo llevé bastante tiempo el año pasado el Flip 3 y la sensación es esa, que las cámaras sobresalen un poquito más porque tienen que albergar nuevos sensores, que ya te hablaré de esto. Pero bueno, por lo demás tienes un móvil que vas a tener que abrir casi todo el tiempo para consultar pues prácticamente cualquier cosa, porque se utiliza como un móvil normal, pero la pantalla externa pues tiene esa serie de widgets que puedes personalizar y también fondos de pantalla que vas a poder personalizar, poner a juego con el reloj, pero también poner con distintos motivos, aunque no tengas un Galaxy Watch, con diferentes temas de personalización que hay en el menú de configuración. Esta pantalla es muy útil, te permite tomarte fotos, tomarte vídeos con las cámaras principales, con el angular y con el gran angular, simplemente con un doble toque de uno de los botones laterales. También puedes ver el calendario, notificaciones, puedes controlar la música y diferentes, pues como digo, aplicaciones, y es básicamente como si hubieran metido un Galaxy Watch, un smartwatch, dentro de esa carcasa externa del Samsung. Pero bueno, como digo, para todo lo demás vas a tener que abrir el dispositivo, y aquí tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas, mismo tamaño que el año pasado, con un formato 22/9, que es un poquito raro, es un poquito alargado, pero bueno, a mí no me molesta, me parece un formato bastante cómodo para manejar, por ejemplo, el móvil con una sola mano. Y este año tenemos novedades, no tanto en resolución, que sigue siendo Full HD+, sino en tasa de refresco. El año pasado teníamos o 60 o 120 Hz, ahora tenemos un panel dinámica AMOLED con resolución adaptativa. Por fin era algo que echaba mucho de menos en la versión del año pasado, y es que tenemos de 1 Hz hasta 120 Hz, y automáticamente, dependiendo del contenido que se esté reproduciendo, pues el móvil ajustará la tasa de refresco. Se había rumoreado que íbamos a tener una cámara bajo la pantalla en este modelo, pero no es así, seguimos teniendo una cámara de 10 megapíxeles que está, pues bueno, en un orificio en la parte superior de la pantalla. Y la pantalla me ha gustado mucho, no he tenido mucho tiempo de valorarla, creo que se ve muy bien el pliegue, creo que se nota un poquito menos que el de la generación anterior, pero no te preocupes porque de cara al análisis hemos pedido la generación anterior tanto de Flip como de Fold para poder comparar con mucha más rigurosidad y que tengas todos los datos que mereces. Pero bueno, vamos a pasar al interior. Aquí tenemos lo último de lo último, tenemos 8 GB de RAM, que creo que es una cantidad suficiente, tenemos un procesador nuevo y es el Snapdragon 8 Plus Gen 1. Es mejor que el Snapdragon 8 Gen 1, pero no tanto porque la CPU y la GPU sean un poquito más potentes, sino porque este nuevo procesador es más eficiente. Sabes de sobra que el 8 Gen 1 se calienta, estaba fabricado por Samsung, de hecho Qualcomm aquí se alió con Samsung. En mi opinión, creo que fue un error. Y ahora el 8 Plus Gen 1 está fabricado por TSMC, que básicamente es el fabricante que tiene la mejor tecnología para hacer este tipo de System on a Chip. Pero bueno, prometen que son mucho más eficientes y hemos podido probar ya algún Snapdragon 8 Plus Gen 1
y es cierto que se calienta muchísimo menos que la generación anterior, así que tenemos ganas de tener el Flip y el Fold 4 para hacer el análisis en este sentido. El almacenamiento es de 128, 256 o 512 GB y tenemos una batería que es un poquito más grande, pasa de 3300 mAh del Flip 3 a 3700 mAh de este Flip 4, que no es mucho, no parece mucho, pero cualquier cambio, cualquier añadido en miliamperios en un móvil plegable, la verdad es que es más que agradecido. Lo que no tenemos es una carga rápida de verdad, ¿vale? Tenemos los 25 vatios como máximo, que es la carga rápida de Samsung, pero si quieres aprovecharla vas a tener que comprar aparte un cargador compatible. Ya sabemos cómo va esto con algunas marcas. Y por último vamos con las cámaras. Aquí evidentemente solo te puedo dar especificaciones, no pude hacer fotos, bueno, sí pude hacer, pero no me las pude pasar para mostrártelas, esto llegará en el análisis. Y tenemos la interior, que ya te he comentado que es de 10 megapíxeles, y en la parte externa tenemos dos cámaras de 12 megapíxeles, un angular y un gran angular. Son muy parecidas a las cámaras del año pasado. En el angular tenemos sistema de estabilización óptica, pero la novedad es que los píxeles son más grandes que los del año pasado. Samsung habla de una ventaja bastante gorda en cuanto a la luz que captan estos píxeles, y al final si tenemos los mismos megapíxeles pero estos son más grandes, lo que permite es que el rango dinámico sea mejor y también captar más luz en situaciones pues de interior o de noche. Como digo, no pude probar esto, así que no te puedo hablar mucho más, pero lo que sí haré es, dentro de una semana, cuando hagamos el análisis, mostrarte un montón de pruebas. Y poco más, la verdad es que en este Flip creo que la evolución es mucho menor que en el Fold. Te recuerdo que tienes el vídeo en el canal en el que hablo un poquito más del Fold, pero es que también era raro innovar un poco en este modelo, que ya de por sí es un modelo muy cerradito, porque básicamente es un móvil tipo concha en el que tampoco puedes innovar demasiado. Puedes poner a lo mejor un telefoto, que sí que echábamos de menos el año pasado y echábamos de menos puedes poner una pantalla externa más grande, por ejemplo como la del Motorola Razr, que es un poco más útil, pero al final son innovaciones que creo que son importantes, sobre todo porque tenemos más batería, un chip que es el más potente ahora mismo, pero también promete ser mucho más eficiente, por tanto se cuidará más la batería, y la pantalla interior la verdad es que me ha gustado mucho. Ojo, lo que no tenemos este año tampoco es resistencia contra el polvo. Samsung nos dijo en Petit Comité que habían mejorado un poco la resistencia de la pantalla, tanto del Fold como del Flip, la pantalla interna quiero decir, pero seguimos teniendo IPX8. Esto significa que lo vas a poder mojar, no lo sumerjas por si acaso, pero si estás bajo la lluvia o estás pasando por un césped que tiene un sistema de regado y te salpica un poquito el aspersor, no te va a pasar nada, ¿vale? Al móvil no le va a pasar absolutamente nada porque está protegido contra agua. Contra lo que no está protegido es contra polvo. Yo no me lo llevaría a la playa, no lo sacaría si vas al campo, por ejemplo, y hay mucha arena en suspensión, mucha tierrecilla, porque esas partículas sí se van a seguir metiendo dentro de la bisagra y al final eso puede dañar el dispositivo. Es complicado, era algo que esperábamos ver este año, al menos una mínima protección contra esas partículas, pero a lo mejor llega el año que viene, esto no lo sabemos, es simplemente suposición. Pero bueno, hasta aquí estas impresiones del Flip 4, como te digo, dentro de una semana tendrás el análisis completo con un montón de pruebas de rendimiento, con pruebas de pantalla, con pruebas de brillo y sobre todo con muchas fotografías hechas con el dispositivo. Así que nada, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!